Esta es la traducción al castellano de la parte de Bryce Tyler, del vídeo de Bryce Tyler y Ted Gunderson, sobre la verdadera historia del MK Ultra, el control mental revelado. Esta es para mí una oportunidad increíble de estar aquí de nuevo en Pasadena, que fue mi hogar en California. Debo este privilegio a Annie Basil. Ella sigue diciéndome que deje de darle las gracias, pero realmente no puedo dejar de darle las gracias, porque ella ha dado un paso adelante y ha apoyado todo este asunto de una manera increíble de todo corazón, cuidando los detalles y estando ahí emocionalmente, no solo para mí, sino para toda la gente, todas las demás víctimas y supervivientes quienes se han presentado, y ahora se están uniendo como nunca. Así que quisiera darte las gracias, Annie. También quisiera agradecer a todos los amigos de Annie, Patricia, Anthony y su familia, y toda la gente que ha trabajado entre bastidores para conseguir culminar este evento, además de sostener las manos de muchos de nosotros, quienes hemos pasado por esto y necesitamos ánimos. Cuando salió el comunicado de prensa diciendo que los propietarios del negocio de Hollywood apoyan a los supervivientes del control mental, fue una increíble sanación, no solo para mí, pero para todos los que hemos pasado por esto. La gente ahora no solo nos toma en serio por todo lo que hemos pasado, pero también están dispuestos a dar un paso adelante en esfuerzo por poner fin a estas atrocidades que han estado sucediendo a espaldas de todos. Así que estoy muy agradecida de que ella me trajese hoy aquí, para compartir con vosotros la verdad de lo que está ocurriendo en este país y en el mundo, con la esperanza de que juntos todos podamos exponer y terminar con estos crímenes que están siendo cometidos contra los niños de todo el mundo. Y yo compartiré con vosotros mi verdad como yo la conozco, así que ayúdame Dios. Quisiera declarar que estoy agradecida por la sanación que fui capaz de alcanzar, a veces parece milagrosa, procediendo desde donde yo me encontraba, y debo esto en gran parte, aquel agradecimiento, al Espíritu Santo y al Dios que me ha dirigido y guiado a través de todo esto para traerme aquí ahora. Es algo un tanto asombroso el hecho de que esté hablando aquí en Pasadena, donde hace casi 12 años estaba aquí atendiendo un grupo de terapia para gente con desorden de personalidad múltiple, y como parte de una oración de apertura de este grupo, una de las mujeres rezaba: «Querido Dios, por favor ayuda a uno de nosotros a sanar lo suficiente para que esta persona sea capaz de salir y buscar ayuda para todos nosotros». Y cuando se pronunció esa oración, se me puso la piel de gallina por todo mi cuerpo, y yo supe en aquel entonces que esa sería yo. Así que es bastante impresionante el estar aquí de nuevo en Pasadena, cumpliendo aquella oración y sabiendo que ha sido respondida. También quiero agradecer a Ted Gunderson, quien hace 12 o 13 años comenzó a consultar conmigo por teléfono junto con Catherine Gold, y me dio consejos de cómo mantenerme a salvo y qué hacer cuando era perseguida por hombres en trajes. Y él estuvo ahí para mi seguridad y para escuchar y prestar una mano de apoyo, y estoy realmente agradecida a él por todo lo que ha hecho, exponiendo los abusos de rituales satánicos y de control mental que han estado tomando lugar. Así que gracias, Ted. También me gustaría agradecer la comisión del grupo de trabajo sobre el abuso ritual de las mujeres de Los Ángeles, que aún siguen operando hoy en día. Cuando estaba viviendo aquí en California, era miembro y junto con Ted trabajábamos para elaborar una estrategia para, en primer lugar, identificar cuáles eran los problemas de toda esta gente, hombres, niños y mujeres, prestando todos aquellos recuerdos, y luego qué hacer al respecto. Así que solo quiero decir que esa organización aún sigue operando hoy y aún hay un grupo de gente dedicada a trabajar en esto. Si quieres más información sobre esto, tenemos folletos aquí en la mesa. También soy miembro del ISST, que es el grupo de estudio disociativo, y Claire Reeves, del grupo MASA, está hoy aquí con nosotros. MASA es el grupo de Madres contra el Abuso Sexual, y me gustaría contar una breve historia sobre Claire. Cuando conocí a Claire hace ya unos 8 años, estaba dando una charla para su organización
y durante el descanso la aparté a un lado y comencé a descargar toda esta información gubernamental y todas las cosas en las que estuve involucrada con los presidentes y Henry Kissinger y Bob Hope. Y ella estaba fumando un cigarrillo y estaba tan nerviosa que sin darse cuenta prendió otro a la vez y estaba fumando 2 cigarrillos a la vez sin saberlo. Así que el estrés definitivamente ha estado presente y Claire ha sido una persona que se ha mantenido en la batalla y por lo tanto quisiera agradecerla a ella y reconocer todo el maravilloso trabajo que está haciendo. También quisiera agradecer a Brian Debra y Arizona Wilder, quienes ahora realmente están apoyando a los supervivientes y a informar sobre la historia del control mental y cómo esta agenda de los Illuminati del nuevo orden mundial ha comenzado. Y Arizona está realmente saliendo a la luz a hablar de lo que ella sabe y de lo que ella vivió y vio con los de arriba. Va a ser necesario que todos expongamos juntos, así nuestras pequeñas piezas sobre en lo que estábamos involucrados pueden encajar para realmente construir la visión panorámica más amplia de aquello que ha estado oculto de la sociedad durante todos estos años. Así que quisiera agradecer a Arizona y Brian. Y me gustaría agradecer a Linda Sherman, que comenzó un comité de defensa para los supervivientes del control mental llamado HES, Control Mental. Y Patty Rand está hoy aquí como el representante de los Estados Unidos de aquella organización, y me siento honrada de ser la portavoz para este grupo de mujeres dedicadas, quienes han realmente documentado y compilado los datos de los supervivientes, de manera que ha permitido que se continúe la investigación y para que podamos identificar a los programadores y los lugares de programación y los sitios que están más fuertemente involucrados. Así que tenemos información aquí en la mesa sobre HES, Control Mental, e insto a todos a que cojáis uno de estos panfletos. También hay un folleto bastante increíble que contiene muchas de las imágenes de los programadores que han sido identificados y lo tenéis aquí en la mesa por si queréis echarle un vistazo durante el descanso. Es bastante esclarecedor. También me gustaría agradecer a todas las personas quienes ya no están con nosotros. Muchos de los supervivientes en los grupos con los que yo estaba ya no están vivos por estrés o por lo que haya sucedido. Muchos de ellos no lo lograron. En aquellos días era bastante peligroso el hablar de esto. En el día de hoy hay más gente que ha salido a la luz y ha hablado sobre esto, por lo que el peligro y el riesgo para todos nosotros es mucho menor. Yo solía tener a hombres que me seguían en coches, que iban armados, y todo tipo de cosas horribles me sucedían. Y no diré que todo aquello ha parado, pero diré que desde luego ha mejorado bastante, mientras todos continuemos exponiendo esto. Me gustaría dedicar mi presentación de hoy a mi hija Kelly, que tiene 21 años de edad, y debido a la naturaleza generacional del proyecto de control mental, Kelly nació en una familia donde ella continuó siendo abusada, al igual que lo fui yo. Ahora mismo Kelly se encuentra en el hospital de Amena, y me gustaría pediros a todos que por favor la tengáis en vuestras oraciones. Y sabed que desde luego aún no hemos educado lo suficiente a la comunidad psiquiátrica o la gente en los hospitales o los sistemas de prisión, y que hay tanta gente que nunca serán libres o nunca serán capaces de recuperarse, a no ser que esta información salga a la luz y la gente comience a educarse sobre lo que significa todo esto. Su psiquiatra en este hospital mantiene que el DID, que representa el trastorno de identidad disociativa, que es el nuevo nombre para el conocido trastorno de identidad múltiple, él mantiene que es un raro desorden, y yo mantengo que es absolutamente muy prolífico, y que hasta que la gente no pueda llegar a ver realmente cuál es el problema, la solución no estará ni tan siquiera a la vista. Y por lo tanto aún queda mucho por educar y mucha información que compartir. Y para comenzar mi charla, me gustaría declarar por primera vez, y esto es algo que me da un poco de miedo, especialmente aquí en California, que mi verdadero nombre es Suzanne Ford, y que Bryce Taylor fue un nombre que tomé como esfuerzo e intento para crear seguridad para mí misma y para mis hijos.
además de para toda la gente que estaban conectada conmigo mientras huía y escribía, tal como me sugirió Catherine Gould hace años, que comenzase a documentar lo que me sucedió, para que a medida que me hiciese más pública estaría más segura, y desde luego que este ha sido el caso. Así que toda nuestra seguridad reside en contar la verdad ahora e identificar lo que sabemos que es verdad. Porque como dice el título de mi libro, esta verdad no solo es la verdad que me liberó a mí, esta es una verdad que a medida que nosotros, los que hemos pasado por esto, comenzamos a exponer nuestros datos, es una verdad que liberará al mundo de un plan que fue puesto en marcha hace mucho, mucho tiempo por miembros del Illuminati, e incluso más allá de estos, de lo que yo fui parte y cómplice en su intento por crear y reinar un gobierno mundial, o tal como llamó Hitler y George Bush, el nuevo orden mundial. Y es mediante mi experiencia con Henry Kissinger y otros que yo estoy muy segura y testificaré en cualquier lugar que sé que la agenda del nuevo orden mundial es muy real y que va a requerir mucho de nuestro esfuerzo para darle la vuelta y mantener nuestras libertades. Hoy, a diferencia de aquel entonces cuando estaba en mis grupos de terapia con gente quienes estaban cambiando de personalidades por todo lugar, trabajé muy duramente y ahora soy una superviviente integrada del abuso ritual satánico intergeneracional y también del MK Ultra de la CIA y lo que entiendo que es el subproyecto llamado el Proyecto Monarca. Soy la autora de 3 libros. Starshine, el escape valiente de una mujer del control mental, fue una novela que escribí comenzando en 1991, cuando huí de California e intentaba descubrir cuál era el problema y el por qué había tanta gente tan interesada, hombres de trajes, o por qué tan siquiera les importase a dónde iba a hacer terapia o con quién estuviese hablando. Así que mediante ese libro fui capaz de completar la perspectiva más amplia de mí misma y escribir una novela de ella, para que la gente pudiera realmente entender de lo que estaba hablando. También escribí otro librillo titulado Revivificación, y Charles Whitfield me dijo una vez: algún día te arrepentirás de haberle puesto aquel título. Y a veces es cierto, porque es una palabra grande y es difícil de decir, pero tiene un significado muy bueno. Y si quieres ver ese libro, está en la mesa, pero es una suave recuperación alternativa para aquellos que han pasado por trauma, así que es una muy buena manera de recuperar memorias y de ser capaz de tratar con todo aquello a medida que vayan surgiendo. Mi tercer libro se llama Gracias por los recuerdos, y aquel libro lo comencé hace años, y es una compilación de todos mis recuerdos que descargué de lo que Henry Kissinger llamaba mis ficheros de la mente. Así que el libro que escribí está cargado de toda la información de la que recordaba ser cómplice de aquellos buscando implementar el nuevo orden mundial. Así que lo encuentro tanto un privilegio como un honor el ser capaz de hablar claramente para gente como mi hija y el resto de mis hijos y aquellos quienes aún no son capaces de hablar por sí mismos, pero que también han pasado por lo mismo. Normalmente los grupos en los que hablo son profesionales de la salud mental, así que estamos más o menos en la misma página, y yo sé realmente exactamente qué necesitan oír para que puedan ayudar a las víctimas y a los supervivientes con los que están trabajando. Pero sé que tenemos una audiencia muy diversa hoy aquí, y es muy emocionante saber que lo que siempre llamo las así llamadas personas normales, aquellas que no han pasado por esto, son normales. Así que es emocionante el tener a gente normal prestando atención y queriendo saber, y me gustaría decir a los supervivientes en la audiencia que os doy las gracias por haber venido a apoyarme hoy aquí, y me gustaría pediros que realmente toméis precaución, dado que cierto material que voy a presentar hoy aquí puede ser altamente desencadenante, y que sé que sabéis cuidaros de vosotros mismos, y si no, ir a ver a Annie. Hay mucha gente aquí que puede apoyarte, y si necesitas ayuda, desde luego busca a Annie, y ella te dirigirá.
Yo agonizaba sobre cómo presentar este material, para que realmente pudieras entender lo que para muchos ha sido necesario una dedicación de investigación durante muchos años para entender realmente cuál es la situación en su conjunto. Y sé que es vital hoy y siento una urgencia porque realmente no tenemos demasiado tiempo que perder. El plan ha sido puesto en marcha y está siempre avanzando, y también todos nosotros, quienes estamos dedicados a preservar la libertad de la humanidad, y especialmente la libertad de la mente. Y es de vital importancia el liberar a todos aquellos quienes están sufriendo bajo el control mental y exponer el sistema que ha permitido que esto prolifere. Y también exponer a aquellos individuos que han participado a nivel superior, que han estado operando a oscuras durante tantos cientos de años. Este sistema que opera dentro del gobierno y más allá es un grupo de gente a los que yo informaba llamado el Consejo. Han estado trabajando en la oscuridad durante muchos años, y este sistema que han promulgado amenaza nuestro país y las libertades que nuestros antepasados trabajaron tan diligentemente para establecer, y las libertades básicas de la humanidad, y especialmente la libertad de la mente. Y nos encontramos en una nueva encrucijada, donde somos capaces finalmente de entender más acerca de la mente. Y mientras hacemos eso, desde luego seremos capaces de entender cómo ha sucedido todo esto. Y seremos capaces de hacer uso de la misma tecnología que fue usada para hacer daño y usarla para sanar. Esa es mi esperanza para el futuro. A la conclusión de la redacción de la Constitución, se le preguntó a Benjamin Franklin: ¿qué escribiste? Y él respondió: una república, si eres capaz de mantenerla. También explicó que se requeriría un uso completo de nuestra naturaleza espiritual y de nuestros valores a fin de mantener nuestro país en buen rumbo. Y por eso nuestros antepasados fundaron la nación como una nación bajo Dios. Y sé hoy que mucha gente sabe y siente que algo está vitalmente mal. Incluso los niños saben que hay algo que está mal, pero la mayoría de la gente no ha sido capaz de descifrar el porqué, y pienso que la razón de ello se hará muy aparente esta noche, mientras comparto contigo lo que ha sucedido en mi vida y en las vidas de mi familia. El panorama completo que yo aprendí tras años desenredando esta red de programación que fue introducida intencionadamente para intentar ocultar mi utilización, mi uso secreto encubierto dentro del gobierno como herramienta del nuevo orden mundial, me mantuvo sin fin durante años realizando trabajos de arte y documentando los detalles del prolongado y a menudo muy prevalente que parecía estar invadiendo cada momento de mi vida, de escenas retrospectivas y las reacciones sobre lo que había sucedido, y aquellas cosas regresaron. Todos los eventos regresaron en una magnitud completamente sensorial, de sentir todo en mi cuerpo, oler los olores, ser capaz de oír lo que sucedió, y a menudo y a veces tendría visualizaciones, y era capaz de realmente ver qué sucedió y quién estaba involucrado. Así que lo que sucedió fue que esta programación que la Agencia de Seguridad Nacional asegura que nunca sería capaz de recordar o de contar, falló. Esa es la buena noticia. Esa es la muy buena noticia, porque mientras todos lo contamos y lo exponemos, todos seremos capaces de saber lo que hay que hacer para acabar y terminar con esto. Así que de hecho de alguna manera es un regalo que todos nosotros quienes hemos pasado por esto somos capaces de despertar y de contar nuestras experiencias muy personales y privadas con los líderes mundiales y con gente influyente quienes han mantenido a la gente engañada sobre quiénes son realmente. Es mediante mis experiencias personales con Henry Kissinger y Bob Hope, quien fue mi dueño, que soy muy consciente de que no solo nuestro país, sino que nuestro mundo está muy lejos del camino y que en esencia no solo la humanidad, sino también el planeta está en muy serio peligro. Y para mantener aquello que valoramos, he descubierto que va a requerirse nuestro cuidado y nuestra atención a fin de ser capaces de cambiar el rumbo
hacia la alineación correcta. Durante la próxima hora voy a compartir con vosotros muchos de los grandes secretos y muchos de los proyectos aún clasificados que fueron escondidos y cuidadosamente ocultados del escrutinio público por la así llamada Seguridad Nacional, y dentro de mi propia mente, en estos así llamados ficheros de mente. Y estos eventos de los que fui testigo están contribuyendo a la pérdida de las libertades de nuestro país y los ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo, y permiten la tortura internacional de niños que son utilizados como obra de mano esclava no remunerada, y no estamos hablando de un puñado de niños de California o de Nebraska. Estas personas se encuentran por todo el mundo, y yo personalmente interactué con muchas de ellas y escuché sus testimonios y lo que les sucedió, y no hay ninguna duda en mi mente que este es un plan muy, muy grande. Su plan es que los esclavos de control mental continúen sirviendo la élite, y todos, excepto esta élite autonombrada, comenzará a trabajar como abejas obreras. Que básicamente a medida que nos adentramos en el nuevo milenio, y muchos de nosotros quienes hemos estado y estamos bajo control mental, continuarán haciendo sus trabajos, sirviendo esta gente elitista, y con toda la frecuencia específica mediante satélites y de todas las maneras que conocen para manipular las ondas cerebrales mediante esa energía dirigida, ellos tienen planes para todos vosotros, para que solo seáis capaces de pensar hasta cierto nivel. Y para entender todo esto, y para poder ayudar a mi hija Kelly, realmente me condujo a estudiar todo acerca del cerebro, y entraré en ello un poco. Pero ese es su plan, y la manera en la que han sido capaces de usar, comenzando con niños y ahora siendo adultos, es mediante el trauma. El trauma es la condición base que fue utilizada para establecer el control mental, y el trauma realizado a muy temprana edad es algo que de hecho divide y fragmenta la psique de un niño pequeño, que es incapaz de resistir esa cantidad de tortura o trauma en un ritual satánico o mediante abuso sexual de la familia, o sea cual sea la lista de distintos traumas. Lo que sucede es que cuando eso ocurre, la mente se divide en diferentes segmentos. Y el entender todo esto demistifica todo este sensacionalismo que ha sido públicamente retratado sobre el trastorno de personalidades múltiples, y te explicaré que al no solo sanar mi propia mente de esto, pero además trabajando con otros supervivientes, que es meramente algo que ha sucedido porque alguien no fue capaz de tratar con todo aquello que fue abandonado. Y entonces es como que la mente erige barreras de amnesia alrededor de cierta información y diferentes escenas para que, como medida de protección, cuando eso sucede de nuevo, aquel evento, la persona recorrerá aquel camino en su mente. Y los programadores saben todo acerca de esto. Esto no es una programación por casualidad que se hizo como un experimento, a pesar de que los experimentos continúan y como muchos de vosotros ya sabéis, y para aquellos que no lo sabéis, durante la Alemania nazi, durante la guerra, cuando toda esa gente se encontraba en los campamentos de concentración, había gente como Josef Mengele y muchos de los doctores y científicos nazis que de hecho estaban haciendo experimentos de la mente y del cerebro con gente en los campos de concentración. Y todo lo que fue necesario para mí fue ir a ver el Museo del Holocausto en Washington, D.C. y ver las fotos, y supe que eso era verdad. Mientras veía los experimentos que les realizaba a la gente con toda esta investigación del cerebro que estaban haciendo y la información que estos científicos nazis recogieron en los campos de concentración, ha sido lo que se ha convertido en la fundación, los cimientos de lo que están haciendo hoy aquí en nuestro país. Y para que tú puedas entender cómo ha sucedido todo esto, nuestro gobierno, de hecho la CIA, voló a muchos de estos doctores, los perpetradores, que después de los juicios de Nuremberg, en lugar de ser procesados, se les inmunizó contra el enjuiciamiento, y nuestra CIA de hecho voló estos doctores nazis a nuestro país y les dieron inmunidad,
y les establecieron con becas de investigación, con todo tipo de megafinanciación en nuestras universidades y bases militares. Y continúan no solo las investigaciones adicionales sobre la mente, pero también continuaron con sus experiencias de programar a gente dentro de los militares y dentro de la NASA. Gente quienes están fuera del sector privado como yo, desde luego no era parte del ejército, ni de ningún grupo de inteligencia, pero debido a la naturaleza intergeneracional del grupo de gente que necesitaban dentro de la población, yo creo que fui seleccionada. Y entonces, ahora tenemos a civiles que están siendo llevados sin su conocimiento, no solo a las principales universidades, sino también a bases militares alrededor del país y del mundo, donde están siendo puestos bajo control mental con tecnología muy sofisticada en la que entraré después. Así que seguro que os estaréis preguntando, ¿cómo me desperté a esto? ¿Cómo me enteré? Yo comencé a despertar en 1985. Hasta ese momento pensé que yo tenía una familia increíble. Pensé que tenía la mejor familia del mundo. Desde luego no nos faltaba de nada. Y luego, cuando me casé, tuve un marido maravilloso y unos hijos hermosos. Y prácticamente todo lo que el dinero pudiera comprar. Yo viví en un vecindario muy hermoso en Agoura Hills. Mi casa estaba localizada a un bloque de distancia del rancho de Bob Hope, tal como habíamos sido estratégicamente ubicados. Pero durante todo este tiempo, yo pensé que tenía una vida muy perfecta, y no tenía ni idea de que había sido abusada. Y para hacerte saber cómo se siente al estar bajo control mental y oír hablar del abuso ritual, del control mental, puedo compartir mi experiencia, donde yo acudí a la Universidad de Pepperdine, donde trabajaba en mi máster de psicología, y atendí a una conferencia internacional donde Catherine Gould, quien, como muchos sabréis, es una terapeuta que ha trabajado con abuso ritual, con pacientes D&D durante mucho tiempo, y fui a una de sus conferencias y me senté en la sala, y estaba perpleja sobre el por qué la gente haría eso. ¿Por qué hay gente que hace daño a sus propios hijos? ¿Y por qué toda la gente prominente de la comunidad estaría involucrada? ¿Sabes? ¿De qué va todo esto? Y recuerdo haber salido de esa conferencia pensando, espero que no tenga ningún caso como estos cuando yo sea terapeuta. Y eso fue todo, durante unos 3 años. De hecho, incluso atendí al grupo de trabajo de las mujeres de Los Ángeles y atendí reuniones estando bajo total control mental, donde yo no sabía, pero estaba actuando de informante para los buenos doctores sobre todo lo que estaba aprendiendo acerca de lo que estaba sucediendo. Pero en fin, así fue como me sentí. Yo no tenía ni idea. Pero en 1985, después de mucho rezar, porque recé mucho ya que sabía que algo estaba mal, solo que no era capaz de resolver el qué, pero sabía que algo estaba mal. Así que continué pidiendo a Dios que por favor me ayudase, y que me ayudase a decidir qué es lo que estaba mal y por qué me sentía tan infeliz, a pesar de que lo tenía todo lo que el dinero pudiera comprar, y todo lo que se supone ha de hacer feliz a la gente, como ya dije, hijos hermosos y mi familia. Pero la respuesta a aquella oración vino en forma de un despertador masivo. Mi cabeza atravesó el parabrisas de un automóvil en Agoura Hills, y lo que sucedió fue que aquel accidente me sacó de mi papel de madre y de todos los deberes que yo tenía, y realmente tuve que tomarme el tiempo para recuperar. Tuve mucha terapia de masajes, y lo que comenzó a emerger fueron memorias y recuerdos de haber sido abusada sexualmente, y luego llegaron recuerdos de abusos de rituales. Y en aquel momento yo iba a la universidad llamada Ryokan, y estaba trabajando para obtener mi licenciatura superior para ser una psicóloga clínica. Y yo aún no tenía idea realmente de qué significaba todo esto. Lo único que sabía es que ahora mis recuerdos comenzaron a inundarme, en la medida en que o bien continuaba en la universidad poniendo mi pasado tras de mí, tal como decía todo el mundo que hiciera, me decían olvídate del pasado, vive el presente, o
acudir a terapia a jornada completa. Así que yo entré en lo que ahora entiendo es el verdadero programa maestro, que era un recorrido personal de creer, entender y explorar mi propio espacio interior y realmente entrar en mi interior. Aprendí a meditar y comencé no solo a aprender yoga, sino que daba clases de yoga y hacía terapia durante cada vez más tiempo, mientras estaba pasando por un momento muy duro tratando de averiguar de qué va todo esto. Y mientras comenzaba a recordar, mis programas suicidas comenzaban a activarse, y yo llamaba a mis terapeutas, a ambos, y les decía una y otra vez que tenía que matarme a mí misma. Quería saltar de edificios, hoteles, saltar por la ventana. Y cuando las memorias comenzaban a amenazar y emerger aún más, yo me cortaba y me quemaba los brazos en un intento por hacer lo que me estaba mandando mi programación, que era un intento muy sofisticado de alejar mi atención sobre lo que realmente estaba emergiendo, estaba saliendo en la forma de recuerdos de seguridad nacional. Y desde luego, al cortarme a mí misma, eso me haría enfocar en otra cosa. Pero estoy segura de que la razón por la que Henry Kissinger y otros me eligieron no fue porque fuese estúpida, y a pesar de que en aquellos días yo me sentía, tal como ellos diseñaron, yo me sentía muy fea y me sentía estúpida, pero fui capaz de darme cuenta bastante rápidamente que esto era programación y que esto era algo que debía de descubrir cómo tratarlo. Y así que a medida que comencé a trabajar en terapia con todo el abuso ritual, el abuso sistemático que le sucede a los niños, las torturas sin fin que atestiguan los niños por todo el país, no pienso que sea necesario entrar en todos los detalles sangrientos, pero todo me sucedió a mí también. Y el por qué adultos cuerdos pensarían que niños pequeños por todo el mundo estuvieran inventándose este tipo de realidades es algo que aún me cuesta mucho entender. Y sé lo doloroso que ha sido para mí a lo largo de los años al comunicar lo que ha sucedido y encontrarme con que la gente se da la vuelta por horror o incredulidad, o por miedo por sí mismos y por sus propias vidas. Y solo puedo imaginarme cómo ha de sentirse un niño pequeño al contar lo que le está sucediendo y que nadie le crea. Así que estoy hoy aquí como defensora de los niños, quienes han pasado por esto, y te diré que el abuso ritual satánico no se trata de unos fanáticos religiosos que están adentrándose en los extremos, sino que es muy sistemático e intencionalmente realizado este acondicionamiento traumático para quebrantar la personalidad base, de modo que equipos y programación muy sofisticada pueda ser establecida sobre esto, para que una persona, un niño, pueda ser colocado bajo total y completo control mental, y que sea totalmente inconsciente de lo que es su propia realidad. Así que mientras estaba en terapia descubriendo todo esto, yo anoté todo y escribí e hice trabajos de arte y comencé a recordar el abuso de mi propia familia por parte de mi padre y de mi madre, quienes me torturaron y me entregaron a bases militares y todo tipo de lugares para mi programación. Y no fue hasta que tuve los recuerdos, los más dolorosos recuerdos que tuve, fueron algunos de los últimos que tuve, que fueron acerca de las maneras en las que yo fui utilizada para torturar y entregar a mis propios hijos también a bases militares y lugares donde ellos también serían programados. Así que este sistema ha de entenderse cómo sucede y por qué gente ha sido involucrada y por qué puede que ni tan siquiera sepan que les ha sucedido a ellos mismos. Pero cuando comencé a darme cuenta que mi exmarido y yo ambos habíamos participado en incluso el abuso de nuestros propios hijos, comencé a tener compasión y a entender cómo mis padres y gente como los Beckys y la escuela preescolar McMahon, porque quizás, dada la realidad del entendimiento de cómo funciona este sistema, quizás ellos también son o han sido víctimas no recuperadas, quienes ellas mismas ni siquiera recuerdan en qué estaban involucradas. Esa fue la manera intencionada por la que todo esto fue creado.
Así que a medida que somos capaces de realmente entrar en un nivel superior de entendimiento sobre cómo funciona este sistema, seremos capaces de entregar a los niños y a los adultos aún sufriendo una recuperación y herramientas para ayudar. Yo fui llevada a bases militares siendo una niña muy pequeña, donde fui programada, y conocí por primera vez a uno de los tíos de mi padre en Long Beach, y su nombre era Charles Lillihorn, y creo que fue por la afiliación de mi familia con este hombre, quien era el dueño de la empresa federal de cartuchos, que era un fabricante de municiones, y también la corporación Olin, que después creo incluso financió algunas investigaciones usadas para el control mental, que yo comencé a estar involucrada en esto. También tenía a mi abuelo, quien era alcalde en Correctionville, Iowa, y mantuvo diversas posiciones políticas durante los años, y así mediante la estructura intergeneracional fui de hecho llevada a Iowa y fui involucrada en rituales satánicos allí, al igual que mi padre y mi abuelo. Así que fui capaz entonces de entender cómo esto era intergeneracional. Así es como funciona esto. Muchos de los proyectos que se encuentran actualmente y que aún continúan están en bases militares, y algunos de los que puedo nombrar para ti, a los que yo personalmente fui llevada, son bases en NASA, la UCLA, Instituto Neuropsiquiátrico, donde fui programada para informar al Dr. Lewis Yolwyn West, quien estaba trabajando en conjunción con Henry Kissinger para establecer mi muy sofisticada programación de protección de seguridad nacional, ellos pensaron. La USC, la Universidad del Sur de California, donde fui llevada al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde se me insertó un implante en mi nariz. Fui llevada a la base de la Fuerza Aérea Edwards, al Centro de Armas Navales de Point Mugu y distintas bases en y alrededor de 29 Palms, y fui llevada a un montón de otros sitios que aún a día de hoy no soy capaz de identificar dónde específicamente muchos de esos lugares están. Pero mediante la información que está siendo compilada por medio del Comité de H's, Control Mental, muchos de los otros supervivientes están llenando los espacios en blanco. Así que esa información está disponible en la página web y, como ya dije, puedes obtener un panfleto de aquí de la mesa. Así que lo que hicieron en estas bases militares fue que usaron drogas, muchas drogas, y tortura de la mente y del cuerpo. Fui sometida a cámaras de privación sensorial, a tecnología de luz y sonido, donde encendían luces muy brillantes en mis ojos, como en la película Conspiración, donde Mel Gibson muestra los ojos muy abiertos, y así es exactamente como sucede. Aparte de esto, Walter Bowert, quien escribió Operación Control Mental en 1978, expuso todo esto, y debido a la masiva encubierta de la CIA, a pesar de que su libro fue un bestseller, pero fue comprado en todas las librerías por la CIA, y la gente no fue educada e informada sobre esto, así que continuó sucediendo. Pero Walter Bowert, de hecho, fue uno de los consultores de la película de Conspiracy Theory, Conspiración, en España. Así que esa película no es ficción, sino que está basada en hechos reales, y mucho de ello es muy real para aquellos que hemos pasado por esto. A menudo hacen sonar distintos sonidos en cada oído, algunos muy perforadores y dolorosos, y en el otro oído sonidos que apenas son audibles, y utilizan técnicas hipnóticas y tecnología de frecuencias junto con el electroshock. Así que son cosas bastante horribles, y ha sido bastante útil exponer lo que es todo esto en un intento para parar todo esto. Yo voy a mostrarte luego fotos de mi hijo Danny cuando fue llevado a algunas de estas bases, y eso te ayudará, pienso, a tener una experiencia más personal sobre esto. Pero toda esta programación se me hizo a mí y a otros, y personalmente a mí se me hizo para que yo luego pudiera ser utilizada por líderes como una esclava sexual. Lo llamaban ser una modelo presidencial. Y fui programada para llevar diamantes, como un identificador de programa,
para gente dentro de la agencia o el gobierno que supieran quién era y cuál era mi programación y de lo que era capaz. También fui programada para tener lo que Henry Kissinger llamaba archivos de mente, que era una manera sistemática donde él programaba muchos datos en mi mente, donde yo fui programada en primer lugar para tener memoria fotográfica, y él me enviaría archivos en Washington D.C. y oficinas privadas de gente que él quería espiar, y en el Pentágono áreas de alta seguridad, y él me daría entonces instrucciones para entrar y abrir ciertos cajones de ficheros y fotografiar la información en mi mente, y luego yo informaría a Henry. Y cualquier información que él necesitase sería muy accesible para él en cualquier momento. Otros esclavos han sido usados como asesinos. También fui utilizada como una traficante de drogas y para idear también recorridos de drogas. Y luego, a través de todo esto, me di cuenta y fui cómplice en saber que nuestro gobierno de los Estados Unidos, es primordialmente respaldado por las armas y las drogas, y no me enorgullece esta nación para nada. En fin, Henry también me programó para tener una sección en mis archivos de mente que era un sistema postal para la élite, y fui enviada a líderes mundiales y miembros de las familias élite con el fin de que pudiera entregar los mensajes que fui programada a entregar o a recuperar mensajes o respuestas a preguntas sobre si iban a cooperar y luego entregaría el mensaje de vuelta que había recogido tras volar por todo el mundo y entregaría esta información de vuelta a Henry. Y entonces Henry informaría a quien fuese que él informaba, y esa era la manera en la que intentan mantener este plan del nuevo orden mundial, muy organizado. Y desde luego, cuando tienes una mano de obra esclava que ha sido programada a nunca cometer un fallo o nunca recordar o contarlo, mantienen las cosas bastante organizadas. Así que yo informaba a gente como George Bush y Ronald Reagan, y de hecho a casi todos los presidentes. Fui enviada a bien darles información o hacerles preguntas de los más arriba, del Consejo, que de hecho estaba cabeza y hombros por encima de incluso Henry Kissinger. Así que vi como hombres en traje y smoking se reunían en la mansión de Rockefeller y me traían a que tuviese sexo con gente como el príncipe Felipe o el príncipe Charles o alguien de la familia Kennedy o quien fuera. Y después de estas fiestas en los Rockefeller, lo que harían es que unos grupos de gente selecta se reunían en habitaciones traseras y me invitarían adentro a registrar toda la información para que pudiera informar a quien necesitase la información. Y fue durante el proceso de descarga de toda esta información donde me di cuenta que todas las guerras que se han luchado y muchas de las atrocidades que han sucedido a la gente en este planeta no son accidentes, incluyendo la caída de la bolsa, que todo fue planeado intencionadamente, y gente como mi abuelo, quien era un multimillonario, estaba al tanto de cuándo iba a caer la bolsa, para que pudiera sacar todo su dinero y reinvertirlo a muy bajo precio. Y entonces yo vi desde dentro cómo las cosas no son tal como han sido retratadas públicamente por los medios, y que hay una agenda de los medios donde Henry Kissinger y otros hicieron y decidieron cuál iba a ser la estrategia que iban entonces a decir a la prensa y a los medios para que éstos informasen al mundo. Y entonces yo vi cómo todo esto estaba sucediendo y tuve un espectro más amplio de la realidad que todos vosotros, aunque me ha llevado mucho tiempo el ponerme al corriente en cuanto a lo que el mundo pensaba era la realidad, porque a mí no se me permitió saber lo que era eso. En fin, eso fue parte de mi uso por el gobierno. También entraré más en esto, pero también quisiera realzar el hecho de que cuando era una niña también fui utilizada para enormes cantidades de pornografía infantil y prostitución, y esto se llevaba a cabo a menudo en sótanos de iglesias donde atendía en la iglesia presbiteriana de Woodland Hills y también en las iglesias católicas de St. Mel's. Y mediante cualquiera de estas iglesias o la gente quienes eran parte del círculo interno
de miembros satánicos de estas dos iglesias, yo fui abusada. Y luego a menudo llevada, mientras todos pensaban que íbamos a practicar en el coro, y yo sería excusada del colegio y llevada a casa del director del coro, al otro lado de la calle, y todos tendríamos nuestras túnicas de coro y cantaríamos de forma muy angelical, hasta que llegara el hombre con el equipo, y entonces todo el equipo se llevaba al sótano, y todos nosotros niños sabíamos que eso significaba que era hora de bajar y ser grabados para pornografía. Y aquellos también eran eventos traumáticos, porque mucho de lo que grababan no solo eran actos sexuales, sino que habían muchos rituales satánicos. Así que puedo testificar públicamente que lo que están diciendo estos niños es realidad. Y también puedo decir que yo fui utilizada incluso siendo una niña en Ventura Boulevard, cerca de Cobbin Bowl, para coaccionar a niños que eran de mi edad a entrar en coches sedanes negros donde el hombre tenía un televisor y chucherías y todo tipo de cosas, y yo tenía que atraer a los niños a los coches. Ellos estarían de compras con sus madres paseando por Boulevard, y luego yo les diría algo como: ¿te gustaría un caramelo? Y hay una televisión en la parte trasera de este coche, ¿quieres verlo? Y en el momento en el que ese niño se aproximase al coche, los hombres le lanzarían al asiento de atrás y se largaban. Y luego a menudo fui testigo de cómo estos niños eran guardados en jaulas hasta que llegase la hora de su muerte. Y esa muerte a menudo les llegaba tras ser grabados para pornografía y utilizados en películas snuff. Y honestamente no puedo imaginarme que tengamos tanta cantidad de gente enfermamente pervertida en el mundo, pero ha de haber un gran mercado para esto, porque muchos de nosotros hemos comunicado ser parte de ello. Así que ahí es donde yo creo que van a parar muchos de los niños perdidos. Así que lo que me sucedió a mí mientras tuve estos accidentes en 1985 y luego tuve otro en 1987 el mismo día, el 12 de abril a las 9:15 de la mañana, ambos accidentes, misma fecha, misma hora. Y esto llamó mi atención. Pensé que algo está sucediendo aquí. Y un hombre en un sedán apareció en uno de los sitios del accidente, sacó fotos y se largó. Pero yo pensaba, aquí hay algo muy extraño. Pero en aquellos días no tenía ni idea de cuál era el panorama completo, ni tampoco lo sabían los terapeutas que intentaban ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Pero yo continué yendo a terapia, reintegrando muchas de las personalidades de niña que tenía, que habían sido programadas en mí, y fue en 1991, el 10 de abril, muy cerca del 12 de abril de nuevo, donde yo terminé una sesión de terapia con mi terapeuta, y fui a entrar en mi coche y abrí mi cartera, y miré dentro y había un billete de $1 con números de programación. Y yo para aquel entonces había descubierto lo suficiente de mi propia programación para saber que lo que esto significaba era otra amenaza, solo que este accidente yo no creía que iba a ser un accidente. Creí que estaban amenazando con matarme, y a lo largo de este billete del $1 estaba la fecha del 12 de abril, y tenía una serie de números de programación que correspondían a distintos programas dentro de mí. Así que yo estaba aterrorizada, y había intentado explicar a mi marido un poco acerca de estos recuerdos satánicos, pero descubrí que cuando hablaba con él sobre esto, él se enfadaba mucho, así que aprendí a no hablarlo con él, y aprendí a no contarle acerca del plan que habíamos ideado entre mi terapeuta y yo para escapar de California y entrar en la isla de Kauai antes del 12 de abril. Y así que ese día, cuando dejé mi casa en Agoura Hills, no tenía ni idea de que nunca regresaría a mis hijos, o mi marido, o mi casa, o mi familia que quería. Y una vez que llegué a la isla, no tenía ningún dinero porque tuve que dejarlo todo. Así que comencé a utilizar el océano como mi terapeuta, y tuve a una persona que vino a mí y me dio una máquina de luz y sonido. Yo estaba aterrorizada con ella porque cosas como esas fueron utilizadas para programarme, y yo pensé, Dios mío, ¿qué es esto?
Pero este hombre muy pacientemente se sentó conmigo mientras yo reexperimenté un recuerdo en ella y descubrí que era mucho menos doloroso recuperar memorias con esta máquina. Así que me senté un sinfín de horas recuperando memorias sobre gobernadores de California, sobre Pete Wilson, Ronald Reagan, Bob Hope, Nixon, Bebe Rebozo y toda la gente que nombré en mis libros, los Dodges. Y si no hubiese tenido la habilidad de documentar todo esto, yo hubiera pensado que estaba volviéndome loca, porque realmente no tenía ningún sentido, hasta que luego, más adelante, fui capaz de completar el panorama en su mayor aspecto sobre lo que era esta agenda del nuevo orden mundial, y luego con eso comenzó todo a tener sentido del por qué toda esta gente estaba involucrada. Así que, en fin, Ted Gunderson y Catherine Gold continuaban dándome consejos de seguridad, y yo huía de un sitio hacia otro intentando mantenerme viva, durmiendo en el suelo de casas de gente quienes me abrieron su casa para mí, y continuaba escribiendo Starshine, brillo de estrella. Luego, a lo largo de los años, continué con la desprogramación adicional mediante la recuperación de los recuerdos, donde pasaba largas horas sentada en estado de meditación, recordando y detallando todo, escribiéndolo. Y eso es lo que está en mis libros. Así que no seré capaz de cubrir todo eso, pero desde luego espero poder mostrarte la imagen panorámica, y luego, mediante la información de mi libro, podrás ver cómo fui involucrada, incluso con más detalles, con toda esta gente, incluso gente como Alan Greenspan. Una perspectiva que me gustaría compartir con vosotros es que yo creo que el control mental es una de las principales herramientas secretas de aquellos que están trayendo el nuevo orden mundial. Y a medida que seamos capaces de entender cómo funciona esto, será cuando seamos capaces de ir a estos lugares donde esto está aún sucediendo y demandar información y demandar que sea parado e identificar a la gente quienes aún están o bien bajo control mental ellos mismos o, si son científicos con el cerebro izquierdo desconectado, sea cual sea el caso, necesita acabarse. Y esto va a requerir a todos nosotros para lograrlo. Quería explicar algunas de las mejoras de control mental que tuve, y una de ellas, como ya os he contado, era la memoria fotográfica y la habilidad para almacenar grandes cantidades de datos con facilidad para recordar rápidamente los archivos codificados que Henry Kissinger nombró con nombres código. Yo fui una mensajera imputada con palabras específicas y programación para entregar exactamente a aquellos a los que fui programada para entregar por todo el mundo. Un recuerdo total de conversaciones y luego ser capaz de entregar esa información palabra por palabra, todo lo que se dijo, a veces incluso en una sala llena de gente conversando. Experiencia sexual. Fui entrenada en granjas de formación por todo tipo de prostitutas y conejitas de Playboy y todo para ser la perfecta esclava sexual de Bob Hope, al igual que lo fue Kelly, mi hija. Y estas cosas sexuales son algo sobre lo que puedes leer en mi libro. Hablo de encuentros sexuales con todos los presidentes y líderes mundiales, pero para que realmente puedas entender, Henry Kissinger y otros sabían exactamente lo que estaban haciendo con estos encuentros sexuales, que de hecho estaban estableciendo una función cerebral diferente, y que después del sexo, cuando esta información entonces era entregada a alguien, entonces ellos estarían recibiéndola en un estado cerebral diferente y cargaría más importancia. Así que no estaban haciendo una pequeña cosa estúpida, aunque descubrí que la mayoría de los hombres eran muy fáciles de manipular sexualmente, y luego, a menudo, eran tras la coerción que sucedió, o bien a través de mí o de otros, que si no estaban ya involucrados en el nuevo orden mundial, lo estarían después de esto. Y especialmente si eran pedófilos, y hubieran tenido sexo con niños, como George Bush, quien tuvo sexo con mi hija Kelly a una edad muy temprana, durante el tiempo en el que era vicepresidente.
Cuando Reagan era presidente, yo estaba prostituida a él y mi hija Kelly estaba prostituida al vicepresidente. Y si estas personas estaban bajo control mental o no, ha de exponerse y pararse. Esto es verdaderamente horrendo. Yo fui programada, al igual que Kelly, a nadar largas distancias sin cansarme, para poder nadar entre barcos pasando información sobre recorridos de drogas o para reunirme con miembros del Consejo o algunos de estos hombres quienes tienden las riendas del mundo, en el medio del océano, en localidades muy estratégicas, donde yo iría a escuchar sus instrucciones o la información e informar a aquellos quienes necesitaban saberla. Fui involucrada en mucha psicología de pares e investigación psíquica y vista remota y estudios y experimentos de comunicación telepática. A pesar de que el gobierno a menudo se burla de las habilidades psíquicas, créeme, mucho tiempo atrás, hace unos años, ya estaban utilizando este tipo de tecnología con todos nosotros, vista remota, y preguntándonos qué está haciendo tal persona en tal país. Y también comunicación telepática. Cuando había gente que no me daba información, yo la obtenía de todos modos, porque podría leer sus mentes. Así que mucha de esta tecnología que muchos de nosotros tenemos y estas programaciones pueden establecerse mediante todos los métodos de los que he hablado antes. Bob Hope montaba fiestas y traería a muchas esclavas sexuales y tendría a gente como a mis hijos en habitaciones traseras para aquellos a los que Henry llamaba personas con preferencias sexuales alternativas, y lo que esto significa es que eran pedófilos. Así que aquello que fuese que quisieran, fuere sexo con niños o drogas o alcohol o lo que fuera, esta gente era introducida en las fiestas de Bob. Y ya habrían sido cuidadosamente investigadas, tanto por Bob como por Henry, todo lo que necesitaban saber acerca de toda la gente que habían invitado a las fiestas, con el fin de reclutarlos más aún en la agenda del nuevo orden mundial. Así que yo fui parte de eso, de aquellos partidarios en comprometer, manipular y seleccionar a personas objetivo, tal como fui programada, políticos, presidentes, animadores, jueces, embajadores extranjeros, líderes por todo el mundo, mediante el sexo y mediante todas las cosas diferentes que fui programada a hacer con ellos. También fui cómplice de muchos de los proyectos de control mental, que fueron realizados en el USC, donde mi exmarido estaba en el colegio de dentistas ahí. Y yo no solo fui prostituida con aquellos en posiciones autoritarias de allí, sino que también fui llevada a algunos de los centros de programación ahí, y fui programada y también entregué, como que estoy hoy aquí, solo que ahora yo tengo mi propia agenda, pero Henry Kissinger a menudo haría que demostrara la tecnología del control mental a aquellos que querían o necesitaban saber sobre ello, y de la manera en la que llegaron a saberlo, fue mediante una serie de reuniones. Si ellos continuaban cooperando y no se horrorizasen por lo que estaban escuchando, entonces lentamente se les iba incrementando hacia niveles mayores de este proyecto de alta seguridad. Así que yo fui testigo de mucho de esto en USC, y también fui testigo siendo una niña y de adulta que mucha de esta agenda del nuevo mundo es alimentada por sociedades secretas, y de las que yo fui abusada fueron la Shriners Internacional y también la Orden Masónica, donde muchos hemos informado de haber sido abusados por masones de grado 33, y la mayoría de nuestros presidentes, para tu información, fueron masones de grado 33. Y eso les hace testigos de esta información del control mental. Este es el secreto que ascienden para aprender sobre él mediante las filas y arriba en lo que participan como el sello de su juramento de secretismo, a menudo es ritual satánico, y yo, junto con otras, fuimos tumbadas en altares y violadas, y esto sucedió siendo niña y siendo adulta. Así que esto continúa siendo una parte de estas sociedades ocultas. La utilización de señales de mano que hacen los Shriners y los masones de arriba
Tienen señales de mano donde se señalan los unos a los otros para alertar a hermanos para que puedan tener completa cooperación. Y esto incluso sucede en juicios, donde padres no ofensivos intentan tener la seguridad para sus hijos en su casa, y un juez masónico o un procurador masónico hará el signo masónico y se cierra el caso y el niño se queda con los perpetradores. Así que estas cosas son reales y aún siguen sucediendo a día de hoy. La estrategia de Henry sobre la que le he oído hablar con Nelson Rockefeller fue la de esconder todo esto en la intemperie, y hablaban de cómo los mayores secretos eran protegidos por su incredulidad, y desde luego todo esto suena bastante incrédulo, y los temas de películas y la televisión y noticias y canciones de la radio a menudo han sido elaboradas con estrategias para no solo hacerte pensar de una manera en concreta y hacerte sentir de una manera en concreta sobre cierta gente, sino que también mantienen a la gente que está programada bajo la programación de control mental. Yo fui utilizada en Las Vegas cuando era una adolescente con Elvis Presley y vi horrorizada mientras este hombre vomitaba después de haber sido programado, y le vi llorar y preguntar ¿qué me pasa? Y no ser capaz de tener sexo porque estaba tan enfermo por lo que le estaban haciendo. Y yo había sido enviada a tener sexo con él y entregarle mensajes a él para que luego él los entregase a una audiencia programada. Y mediante mi experiencia sé que gente como Elvis Presley están programados, gente como Neil Diamond son todo parte de esto, al igual que gente como Michael Jackson. Yo vi cómo se abusaba de Michael Jackson de niño. Así que a medida que todos juntos nosotros que hemos pasado por esto identificamos a las personas que están en posiciones quienes han sido programadas, podemos tener el panorama más completo y seremos capaces de parar esto y traer salud a aquellos que aún están sufriendo. Hablé un poco sobre que había sido utilizada por Alan Greenspan y la Reserva Federal, y Henry me envió a la cabeza de una gran estrategia organizada utilizando muchos de los bancos de Reserva Federal para blanquear dinero procedente de drogas. Y yo era enviada a diferentes cabezas corporativas o diferente gente que era parte de esto, con distintas cuentas bancarias y donde tenían que enviar el dinero. Y luego, Alan Greenspan, de hecho, elevaba el federal en distintas áreas donde las drogas no estaban llegando, para que cuando llegaran y llegase todo este dinero no pareciese muy sospechoso, sino que todo aparentaba estar muy equilibrado. Así que esta gente sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no creo personalmente que lo del año 2000 fuese un accidente. Oí a Alan Greenspan decir que se enredaron estos dígitos, pero has de saber que alguien que trata con dinero como Alan Greenspan no cometía ningún tipo de fallo. Esto fue planeado muy estratégicamente. Fui testigo de gente en corporaciones formando parte de esto, al igual que personas de los medios de comunicación, y vi cómo, si aún no se habían adueñado de la gente que necesitaban, los compraban, y eso era mediante todas estas maneras de coerción. Y tenían temas de programación muy sofisticados, y uno de sus fallos más grandes fue el de utilizar temas de programación universales. Así que muchos de los supervivientes que están despertándose están todos hablando de temas como el Mago de Oz, y por encima del arco iris, y delfines, y ballenas, y corazones, y rosas, y mariposas monarcas, y bueno, una tras otra. Todas estas agendas figuran en el libro, y si sabes lo que son, sabrás mucho sobre cómo funciona y podrás verlo en los medios de comunicación. Podrás ver los temas cuando hablan de por encima del arco iris. Sabrás que muchos de nosotros fuimos programados para no recordar lo que sucedió por encima del arco iris. Y lo que sucedió por encima del arco iris son todas las cosas gubernamentales que fueron entonces ocultadas como intento para confundir hechos con fantasía y mantener todo esto total y completamente oculto. Veamos ahora algunas de las diapositivas. Esta es una foto tomada de mí cuando Henry Kissinger comenzó a llamarme por teléfono. Él me decía que me reuniera con él en la esquina a las 7 de la tarde
Y yo sabía incluso a esa temprana edad que eso significaba que me encontrase con él en la esquina de la cocina y que cogiese el teléfono. Y él practicaría a ver si funcionaba, si la programación funcionaba, o me daba mensajes y luego me diría que no se lo dijese a mi madre, o me diría que ella es estúpida. Así que cuando mi madre me preguntase ¿quién llamó?, yo ya había cambiado hacia otra personalidad, y no tenía ni idea de que alguien hubiera llamado. Nadie. Y ya está. Así que así de joven era yo cuando comencé a trabajar con mis ficheros de mente. Todo esto está muy documentado en mi libro, en mucho más detalle. Esta es una imagen de mi madre y mi padre. Y esta es una foto con mis hermanos, cuando viví en Woodland Hills. Y en esta imagen estoy yo con una de mis muñecas. Mi padre utilizó muchas de mis muñecas para programar distintas identidades. Estas son fotos tomadas en distintos momentos. Esta fue tomada durante el tiempo que fui prostituida a LBG. Y esta fue tomada cuando estaba en el instituto, que fue cuando estaba trabajando profundamente con Kissinger y Nixon, y la de la derecha cuando estaba involucrada en la Casa Blanca, con política exterior y asuntos gubernamentales. Esto fue un trabajo de arte que hice cuando comencé a identificar los archivos de mente y la información que contenía, y comencé a escribir todas estas, lo que aparentan ser pequeñas cadenas alrededor de estos archivos altamente secretos, porque estos eran todos los programas. Y no puedo verlo demasiado bien para identificarlo todo, pero era como un programa para tener migrañas o severos dolores de cabeza, para un programa para dormirme si comenzase a recordar, programas para estar confusa si comenzase a recordar, programas para recordar un teléfono 800 para informar que estoy recordando algo y que me encuentro en tal y tal sitio, y así entonces me reorientarían de nuevo a UCLA, al Instituto Neuropsicológico, para reprogramar. En las capas externas están todas las familias, los cultos satánicos que mantienen a todos en regla dentro de las comunidades donde muchos de los profesionales, ellos mismos están o bien bajo control mental o están participando en mantener a todos bajo control. Así que hay redes dentro de las comunidades donde la gente está toda bajo control mental. Y desde luego, entre familias se cruzan programas. Es como mi exmarido. Nuestro matrimonio fue organizado cuando teníamos 13 años y fuimos cruzados programas, con equipos muy sofisticados en Ventura para enamorarnos y luego casarnos, y él entonces fue entrenado para ser mi entrenador y para entregarme a gente como Bob Hope o Ronald Reagan o quien fuere que él fuese instruido bajo control mental para entregarme. Así que esta red es amplia, y lo que se requiere para salirse de esa red no es nada menos que milagroso. Y por eso la mayoría de la gente quienes están bajo esto aún siguen en hospitales mentales o en cárceles o vagabundeando las calles sin hogar, y no son capaces de recibir la ayuda que necesitan.